Bueno, estimación de recursos, ya hablamos de los métodos para estimar recursos, ¿sí? Ahorita lo vemos en Project muy por encima, porque con los videos y con la sustentación de Andrés creo que fue muy buena. Yo estuve viendo los videos y realmente fue una explicación buena, ¿sí? Es simplemente asignar unos recursos, ver cómo se comportan y ya, ¿listo? Ver cómo se muestran. Entonces, esos recursos ya vimos los métodos, ¿sí? Pero algo muy importante para nosotros, como preguntó ahorita Camilo, es el calendario de esos recursos, ¿sí? Que por ahora va a ser el calendario del proyecto, ¿sí? Los recursos pueden tener su propio calendario, ¿sí? O sea, yo puedo crearle a un obrero o un ayudante un calendario independiente para que él trabaje ciertos días, ¿sí? Pero por ahora vamos a decir que el calendario es el mismo para todo el mundo, ¿listo? Porque en las obras civiles eso es lo que pasa. En las obras industriales o en las industrias, ¿sí? Manufactureras o cualquier otra cosa, pues los tiempos cambian porque hay gente que trabaja en el día, otra gente que trabaja en la noche, ¿sí? En las industrias de alimenticias pasa eso mucho. Hay gente que trabaja en la mañana y otra gente que trabaja en la noche y recibe por turnos las cosas. En las obras civiles no pasa eso, ¿sí? Es muy difícil que se logre hacer porque los obreros de las obras civiles, valga la redundancia, son los que más piden, ¿sí? Porque ellos son son los más afectados, o sea, tienen un esfuerzo físico muy grande, tienen que tener los mejores recursos, ¿sí? Entonces, obviamente, es diferente, ¿vale? Entonces vamos a asumir eso, que el calendario del proyecto es el mismo calendario de los recursos. Y vamos a asumir que las cuadrillas, ¿sí? Son cuadrillas o grupos de trabajo uno por uno, ¿sí? Y empezamos con eso. Y que el que realmente trabaja o el que realmente me permite estimar el tiempo es el ayudante o el obrero como tal, el obrero raso, ¿listo? Él es el que hace la actividad. Ya yo les había dado los tipos de cuadrilla hace rato, ¿cierto? Entonces ya podemos clasificarla. Algunos lo hicieron en el proyecto, ¿sí? Otros no. Entonces los que no lo hicieron en el diccionario, pues ya es hora de hacerlo, ¿sí? Ya pueden hacerlo. Ya van a ver las correcciones, en la mayoría le hice correcciones, ¿sí? Y los otros les dije el día de la sustentación. ¿Okay? Y lo que hacemos acá es contar los recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo ayudantes de cimentación, ayudantes de oficiales generales, de estructuras, de hidrosanitarios, de vías, ¿sí? El de vías es uno que toca aparecerlo, que toca meterlo en nuestro proyecto, ¿ok? Que creo que no está acá, ¿vale? Pero vamos a meterlo porque él es el encargado de hacer el tema de pavimentación, ¿ok? Entonces, pues habría que empezar a dividir esos recursos, ¿listo? Bueno, esto yo aquí me voy a ir de una vez a estimar las duraciones. ¿Okay? Entonces, en estimar las duraciones, pues lo mismo, hay unas herramientas, ya hablamos de cuáles son, ¿cierto? Hablamos de estos documentos que están acá, son documentos que ya usted conoce, la EDT, los factores ambientales, el calendario, ¿cierto? Los recursos que usted debe tener ya definidos, y la lista de actividades, que es la misma EDT, bueno, ahí la tiene. Y sobre todo el plan de gestión del cronograma. Hoy, lo que nos vamos a ir de tarea, ¿sí? Porque todas las semanas en construcción hay tareas, ¿cierto? Ah, no, la semana pasada no. No hubo, ¿cierto? ¿Cómo que cuál hubo? No había. ¿Por qué están haciendo así? La lectura fue la antepasada. La semana no hubo nada. ¿Sí? Bueno, en teoría, ¿no? En teoría. Entonces, con la estimación de duraciones, vamos a completar el informe, ¿sí? Vamos a ir completando el informe. Entonces, esto lo vamos a hacer con la tablita, ¿sí? Y vamos a proponer una estimación paramétrica, perdón, una estimación de 3 valores, ya sea por distribución beta o distribución triangular, ¿sí? Como les dije ahorita, ¿ok? Entonces, acá están las distribuciones explicadas, las metodologías, las herramientas, ¿sí? Nos habla de que hay que hacer un registro de riesgos, pero eso pues no lo vamos a meter acá nosotros. Estimación análoga, estimación paramétrica, las mismas definiciones que yo acabé de dar, estimación por 3 valores, ¿sí? Que tiene en cuenta el tiempo, la actividad y considera una variable de distribución. Y pues la distribución triangular y la distribución beta, que ya Lucho muy amablemente nos lo dio porque Lucho leyó el PMBOK, ¿cierto? Leyó toda la gestión al tiempo. Entonces, ahí está, ¿listo? ¿Qué cabe resaltar acá? Bueno, acá cabe resaltar que las técnicas grupales de toma de decisiones también son buenas, a pesar de que parezcan las menos relevantes, y ahorita votamos por eso. Con la tormenta de ideas, si hay otras técnicas ahí, bueno, que yo en realidad nunca las he visto, porque son más técnicas de mercadeo, ¿sí? Más enfocadas a tiempos de mercadeo.
Pero sí quiero que tengan en cuenta el tema de análisis de reservas, ¿sí? ¿Qué es el análisis de reservas? Estimar duraciones que pueden incluir colchones de tiempo, ¿sí? Es decir, si mi actividad pienso que dura 3 días, pero usted mira la cantidad de material, mira que antes venía una actividad muy duradera, ¿sí? O que había problemas de pronto con las actividades anteriores, pues usted no le da los 3 días, le da los 5 días de la semana, por ejemplo, ¿sí? O si usted ve que la actividad empieza un viernes, ¿sí? Ahorita la vamos a ver, empieza un viernes, ¿sí? Y entonces el sábado y el domingo no se trabaja. Entonces usted dice, no, es que yo para qué voy a decir si la actividad dura 2 días, viernes y lunes, no, digamos viernes, lunes y martes, porque seguramente el lunes no alcanza, ¿sí? Porque vienen cansados o porque vienen medio descansaditos también, entonces a veces descansado y cansado hace que no trabajen igual, ¿sí? ¿Listo? Entonces, es incluir unos colchoncitos de tiempo. ¿Qué le voy a pedir yo? Que esos colchoncitos los tenga en cuenta en algún tiempo. ¿Cuál tiempo debe ser? ¿Será el optimista o el pesimista? En el que va a meter el colchón. ¿Cuál sería ese tiempo? Pesimista. El pesimista, ¿cierto? El pesimista va a meter el colchón, ¿listo? Entonces, el que le meta a la actividad que le meta colchón, señálela con un color diferente, ¿sí? Para que usted se acuerde. Porque esa actividad es la que puede modificar después. ¿Listo? Bueno, eso sería por el tema de las estimaciones. Y ahora sí, el desarrollo del cronograma, ¿sí? Entonces, miren que yo las etapas por acá están en chiquiticas. Está muy chiquitica. Por acá están las etapas. Vamos a copiarlas por acá para que se vean otra vez. Ya hasta aquí tendríamos planificación, definiciones, secuencias, estimaciones y desarrollo del cronograma. Y aquí acabamos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mi informe ya se puede hacer, ¿sí? Por eso les anunciaba la semana pasada que para la otra semana me van a entregar el informe, ¿sí? Con el quiz 3, ¿sí? Con el quiz 3. Y como les decía, ya ustedes han desarrollado algo, ¿cierto? Yo les hice por acá una libreta de apuntes, ¿cierto? Por acá la hice. Esta, ¿sí? Y le dije, mire, lo que va a tener el informe, la entrega 2 es esto. Este capítulo creo que es el capítulo 4, si no estoy mal, ¿sí? Porque el capítulo 3 era ¿el de qué? El del alcance, creo. Ustedes lo revisan, ¿vale? El capítulo 4 que es gestión al tiempo o al cronograma, como quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a tener el informe. Y le vamos a añadir ahora, pues mire, por aquí estaba los tiempos, tiempo inicial, los horarios, el calendario, ¿cierto? Cantidad, el listado de las cantidades o referenciando los anexos, que esos anexos muy bien, o sea, excelente esa presentación de anexos, todos unos ingenieros, ¿sí? Luego viene la definición, que es cuáles son las correcciones al diccionario, y me dicen, revise el anexo tal, ¿sí? Del diccionario, ¿vale? Y viene el diagrama de red, ¿sí? La secuencia de ese diagrama de red no tiene que incluir recursos, ¿sí? Simplemente tiene que saber cuándo termina y cuándo comienza y cuándo termina, ¿sí? Entonces, cuando ya tenga el diagrama de red, que es simplemente colocar secuencias, entonces usted se va a apoyar en la estimación de recursos y en la estimación de tiempos, ¿vale? Y en el subcapítulo de estimaciones, lo que va a hacer es mostrar la tabla, ¿sí? Con las casillas que habíamos hablado. ¿Listo? Va a responder una duda ahí de Iván. Coméntame. Profe, cuando usted se refería a que uno debía poner tiempos como de colchón, ¿deben ser en tareas que no pertenezcan a la ruta crítica o eso es independiente y se puede poner en cualquier actividad? Es más, debería ser en tareas de la ruta crítica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver por qué. Porque es que esas son las que me definen la duración del proyecto, ¿sí? Sí. Tocan de esa específicamente. Ah, listo. ¿Listo? Listo, entonces en la tabla tenemos identificador, ¿cierto? Tenemos el paquete de trabajo, ¿sí? Paquete de trabajo. Tenemos la unidad de medida. Unidad de medida. Tenemos la cantidad del rendimiento, pero eso ya está acá, mire. Cantidad está acá, ¿sí? Entonces acá no la necesito, ¿sí? Entonces aquí vendría es el tiempo. Entonces los 3 tiempos. Tiempo optimista, tiempo promedio, tiempo pesimista, ¿sí? Y cuando tenga el tiempo pesimista,
¿sí? Y usted diga, a esa voy a cambiarle el tiempo porque hace parte de la ruta crítica, la colorea de algo diferente, ¿sí? Para uno saber que ese fue el colchón, ¿sí? Y uno dice, ah, mira, aquí se modificó eso, ¿listo? Eso le sirve a usted como gestor del proyecto porque al final le dice cuál es la que puede modificar, ¿sí? O no, ¿listo? Y al final le va a dar un tiempo, ya sea por distribución beta o distribución triangular, ¿sí? Este tiempo va a ser el que va a definir la actividad, ¿ok? Y como aquí ya esto es como un insumo, ¿no? Esto es un insumo para el proyecto, ¿cierto? Un insumo para el proyecto. Por acá tendrá la tablita del recurso, ¿no? Es que no cabe acá. Vamos a mover esto un poquito para acá. El recurso, ¿sí? Pero ojo que este recurso todavía está en veremos, porque depende del desarrollo del cronograma, que es esta última parte. ¿Sí? Porque en el cronograma usted va a empezar a modificar los recursos, ¿sí? Va a asignar recursos y va a decir si ese recurso es bueno o malo, si hay que subirlo, si hay que bajarlo, para que la actividad también, pues, se mejore. ¿Listo? Para que la actividad sea más rápida o más lenta, etc. ¿Listo? Que vamos a suponer que el recurso es el obrero, ¿sí? El obrero. Pero puede asignarlo a través de obreros y ayudantes. A mí me gusta asignar cuadrillas, pero a veces el tema de cuadrillas como que se confunde, entonces asignan obreros de manera independiente. Como quiera hacerlo, lo importante es que se entienda la actividad. Si usted dice, no, es que no entiendo bien eso, asigne por cuadrilla, ¿sí? Cuadrilla, estructuras, uno por uno y listo. Ah, no puedo hacer esta actividad, ah, bueno, dos cuadrillas, ¿sí? Uno por uno dos veces, 200%, como vamos a ver en Projects, ¿cierto? Y ya, y no se complica la vida, ¿vale? Si no quiere hacerlo por separado. Lucho, ¿tiene una duda? Sí, señor profe, cuando usted decía a la actividad que uno le aplica el tiempo de colchón, que usted dijo que se podía modificar, ¿esa modificación se realiza durante la ejecución de la obra o en los procesos más adelante antes de ejecutarla? ¿El colchón como tal? ¿El Sí, o sea, colchón? usted decía que uno podía hacer la modificación, o sea, a esa es la que se puede modificar. Ah, ok. Entonces, me refiero a que si esa modificación se realiza ya durante la ejecución o más adelante en los otros procesos pues que faltan antes de terminar como tal todo el proceso de la gestión. No, la idea es que la modificación sea durante el proceso de gestión del cronograma o gestión del tiempo, o sea, ya, en estos momentos, ¿sí? Y si hay que hacer algunos cambios adicionales, esos cambios adicionales ya son en la etapa final del cierre, cuando se está entregando el proyecto y cuando se está comparando la línea base de tiempo con la línea base de costo, ¿sí? Es decir, cuando usted evalúe el costo y ese costo sea muy elevado o permita rangos de modificación, pues tú cambias ese colchón. ¿Sí la ven o no? Sí, señor, sí, señor. Listo. Bien, entonces vamos a hacer esta tablita. Aquí es la tabla, ¿no? La tabla, con todas estas variables. ¿Sí? Y el cronograma es simplemente un texto descriptivo, y al final dice, este es el anexo. ¿Vale? Recuerde que cada vez que coloca un título, coloca un texto. ¿Sí? No deje títulos sueltos. ¿Vale? Y eso pues me ayuda a finalizar el informe 2. ¿Sí? Creo que en estos momentos usted podría decir, profesor, tengo un diagrama de red por ahora como embolatadito, como que todavía no, ¿cierto? Entonces te dice, no importa. Es un diagrama de red inicial, donde están apenas definidas las actividades predecesoras, ¿sí? O sea, el diagrama PDM, ¿sí? Método PDM, ¿listo? Y acá, pues el cronograma, usted referencia al anexo, profesor, no lo he terminado, no importa. El informe no va a ir, ¿sí? Usted simplemente dice, revisar anexo tal, y le coloca el nombre, ¿sí? Del anexo. ¿Listo? ¿Vale? Y así terminaría el informe. ¿Por qué lo hacemos así? Para que le queden luego las otras 2 semanas, creo que son 2 semanas o una semana que le queda, creo que son 2, ¿sí? Si no estoy mal. Entonces le quedan 2 semanas para que se dedique a desarrollar el cronograma y a afinarlo, ¿sí? Arreglarlo, a modificarlo, etcétera, etcétera. Camilo Andrés Urrea. Profe, una pregunta. Digamos, para sacar las cantidades en redes, ya que no tenemos los planos de AutoCAD, nos toca como coger el PDF, dejarlo en cierto zoom y o sea, hacer como una escala o algo así, porque, digamos, es como difícil sin AutoCAD o... No, hace un aproximado, tranquilo, pero siempre vete a lo mayor, ¿sí?
Entonces tú más o menos mides el tubo con la escala que tiene el plano, ¿sí? Y lo que te dé, tranquilo. Ahí sí no, ahí sí hay una, digamos, un colchón de cantidades. Bueno. Bueno, para desarrollar el cronograma, tengo que tener en cuenta unas variables. ¿Listo? ¿Qué es el desarrollo del cronograma? El proceso de analizar la secuencia de actividades, duraciones, recursos y restricciones, ¿sí? Es decir, incluye todo lo que hemos visto hasta ahora. Generalmente se hace a través de Microsoft Project, ¿sí? Es decir, usted monta el cronograma, monta las precedencias, monta los recursos, ¿sí? Monta los tiempos, ¿sí? Y empieza a mover actividades de tal manera que el cronograma cuadre y se relacione uno con otro, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las fechas planificadas para completar las actividades, ¿sí? Entonces, muchos programadores de obra, porque ese es como el cargo que se les da, programadores de obra, definen un cronograma y colocan la fecha final de cada actividad para controlar ese cronograma luego, ¿okay? Es un proceso iterativo, es decir, no tiene una ciencia exacta. Usted no puede decir que mi cronograma es mejor que el otro, ¿cierto? Pero como vimos la semana pasada, para los ingenieros civiles, un cronograma bueno es el que dure menos, ¿sí? El que dure menos, con los mismos recursos y con las mismas actividades, ¿sí? Lastimosamente, para la ingeniería civil, eso es lo que sirve, ¿sí? Si usted le dice al dueño del proyecto, mi proyecto vale 100 millones y me demoro 15 días, y el otro le dice, vale 100 millones y me demoro 5 días, contrata el de 5 días, aunque el de 5 días sea irreal, ¿sí? Porque muy probablemente el de 5 días le va a pedir en ese momento, le va a pedir los 10 días de más, ¿sí? Entonces, uno siempre, o siempre se va a hacer por el menor tiempo, ¿listo? Al final del proyecto vamos a tener lo que se llama la línea base del tiempo, que es con la cual se va a medir o controlar el avance de la obra, ¿listo? Entonces es muy importante que al final creemos esa línea base. Creo que Andrés les alcanzó a explicar cómo crear la línea base, ¿sí? Entonces simplemente es darle un clic a una opción y ¡boom! Se crea la línea base de tiempo y eso no se va a mover más, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de las herramientas y técnicas más utilizadas para evaluar el desarrollo del cronograma, ¿sí? Porque pues acá las entradas pues son las mismas variables que hemos visto hasta ahora. Y en la salida pues nos va a dar la línea base de cronograma, el cronograma como tal en Project, los datos, calendario, ¿sí? Y todas las actualizaciones del alcance. En este caso el diccionario de la EDT es lo que más importa que se actualice, ¿ok? Y bueno, todos los documentos anteriores hay que actualizarlos. Por eso siempre este proceso de entrega 1, entrega 2 y entrega 3 me hace esos cambios, ¿sí? Pensé cuando empezamos el semestre remoto en cambiar a 2 entregas nada más, pero es muy pesado, ¿sí? Entonces, mejor lo dejé en 3 y creo que vamos bien, ¿sí? No sé, ustedes me dirán, ¿listo? Bueno, entonces, para el tema del calendario de recursos, enunciado y registro de riesgo, bueno, eso no vamos a meternos, vamos a meternos una vez con el método, que es a través del análisis del cronograma, ¿sí? Entonces, tengo 4 métodos para analizar el cronograma, que es método de ruta crítica, cadena crítica, el análisis qué pasa así, y el nivelación de recursos. La que hace Project, o la que hacemos con Project más que todo es esta, nivelación de recursos, ¿sí? Empezamos a subirle tiempos o porcentajes a los recursos para poder alcanzar un óptimo. Pero me voy a concentrar en el método de ruta crítica, ¿listo? Que ese es el que voy a preguntar en el quiz la siguiente semana. Los que ya vieron el quiz del semestre pasado, pues vieron el método de ruta crítica, ¿cierto? Podemos hacerlo como lo voy a mostrar o podemos hacerlo en Project, dependiendo de lo que tengamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el método de ruta crítica? El método de ruta crítica es un procedimiento utilizado para estimar la duración mínima del proyecto, ¿sí? Y determinar el nivel de flexibilidad en los caminos o en las redes lógicas que usted organizó. ¿Qué es una red lógica? El seguimiento de las actividades durante el proyecto. Recuerden que ese seguimiento indica que todas las actividades tienen un inicio y tienen un fin, pero que todas las actividades tienen una predecesora, ¿sí? Y una sucesora, ¿sí? O sea, todas tienen hijos y todas tienen papás, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, calcula la fecha de inicio y finalización
calcula los tiempos tempranos y tardíos, pero ya directamente en el cronograma de obra, ¿sí? Y realiza un análisis que recoge hacia dónde iría la obra y cómo echar para atrás dependiendo de las actividades que tenga. O sea, evalúa las redes lógicas del proyecto. Voy a mostrarles un ejemplo, porque es la única forma de entender la ruta crítica que nos da Projects, ¿ok? Para que vean más o menos cómo es, y pues eso es lo que se va a preguntar en el quiz, ¿ok? Entonces, tengo este cronograma, perdón. Actividad A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿listo? Son todas esas actividades, paquetes de trabajo, pongamos, ¿ok? Y en un diagrama de ruta crítica, generalmente se hacen estos matachitos, ¿sí? La convención es la siguiente. Se coloca la actividad, o se hace una cajita de 6 espacios, en donde la actividad va arriba y la duración va abajo, ¿sí? Esta duración, ¿sí? Es la duración obtenida de la distribución beta o de la distribución triangular, ¿listo? O sea, la que haya dado, ¿listo? Y estas inicio temprano, finalización temprana, inicio tardío y finalización tardía, ya son tiempos obtenidos dentro del cronograma de obra, ¿sí? Entonces, esto ya es más enfocado al desarrollo del cronograma como tal, no es para estimar tiempos, ¿sí? Sino para saber cuánto dura el cronograma, ¿ok? Entonces voy a explicar lo siguiente. Según este cronograma, ¿cuáles actividades me inician el proyecto? ¿Sí? Usted las puede tener en desorden, ¿sí? Pero la actividad que inicia el proyecto es aquella que no tiene predecesora o que la predecesora es el hito inicio del proyecto. ¿Listo? O sea, estas son las actividades que inicia el proyecto. Entonces usted dice, el protocolo de bioseguridad no tiene predecesora. Entonces ella es una actividad que inicia el proyecto. ¿Sí? El cerramiento no tiene predecesora, entonces es una actividad que inicia el proyecto. ¿Vale? Entonces por allí empezamos. Por eso estas actividades A y B, que duran 5 y 6 días, no tienen predecesoras, pero debería crear el hito de inicio del proyecto. Y mírenlo acá. Acá está el ítem, el hito de inicio del proyecto. Quiero que me presten atención porque es la única forma de entender el método. Y luego lo hacemos nosotros, ¿listo? O luego lo toman de apuntes, ¿ok? Y pues yo les recomiendo revisar el quiz del semestre pasado. Lo hacen, ¿sí? Lo hacen. Y en consulta me dicen, profe, me dio esto, ¿qué opina? ¿Listo? Por si acaso. La consulta es mañana, ¿no? Bueno, entonces, mire, la actividad A dura 5 y la actividad 6 dura 6, perdón, la actividad B dura 6 días, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Uno podría decir que si ejecuta esas dos actividades, ¿cuánto dura la obra en estos momentos? Juan Pablo, ¿cuánto dura la obra en estos momentos? Si solamente decíamos A y B. 6, profe. Ah, la B. 6. 6 días, listo, ahora llame 6 días, vale. Luego de las A y B, ¿qué actividades vienen, Juan Pablo? La C y la D y la E. Las 3 vienen, ¿cierto? Bien, C, entonces, D y E, sí, señor. te vienen C, D y E, ¿cierto? Y cada una tiene el tiempito abajo, ¿no? Tiene el tiempito ahí de cada una, ¿sí? ¿Por qué no hay ninguna para la B, profesor? Usted acabó de decir que todas tienen que tener hijos. Espere. ¿Sí? La B no tiene hijos por ahora porque está en la mejor etapa de su vida, ¿sí? Está disfrutando la juventud, sale a rumbear, sale con amigos, con amigas, ¿cierto? Todo eso. Listo. Bueno, vamos con esto. ¿Cuánto dura la obra en estos momentos? ¿Cuánto dura la obra en estos momentos? Emily. Hola, Emily, buenas tardes. Buenas noches, profe. Buenas noches. La obra duraría 9 días por ahora. 9 días, porque cogiste las que más duraban, que eran estas dos, ¿cierto? La A. Sí, porque en B todavía no sé qué sigue. Exacto, bien, muy bien, excelente. Sigamos. Ah, bueno, Emily, ¿cuáles vienen después de estas? Después de esta, ¿cuál vendría? Después de la E, sigue la F. La F, pero Ujú. vendría la G, porque también depende de la D, ¿o no? Ah, sí, también. ¿Sí? Pero sí, es que, o sea, vendría de la F, la F depende de la E, la G depende de la D y de la F, pero la F, pues tengo que poner primero la F. Exacto, muy bien, sí. Entonces, mire, tengo que poner primero la F, ¿sí? Para poder poner la G, ¿vale? Ujú. Entonces viene la F primero, que depende de esta, y la G depende tanto de la D como de la F, ¿sí? Entonces todos van teniendo hijos, ¿sí? Todos van teniendo hijos.
Y algunas actividades tienen varios papás, ¿sí? Y entonces, póngale usted que esta actividad I dependía de C, G y H, ¿sí? ¿Vale? Pero en su cronograma inicial puede que solamente dependa de C, pongámoslo así. O sea, puede que solamente dependa de C. O sea, esta no la tiene, ni esta la tiene. ¿Vale? Pero voy a hacerlo otra vez. Para duplicarlo. Entonces puede que en su cronograma inicial solamente dependa de G. Entonces ni esta la tiene. ¿Qué va a hacer usted en Project? Pues usted en Project les agrega la cantidad o la actividad G y H para que estas vayan allá. ¿Sí? Como que la flechita termine. ¿Sí? Y termine siendo también un papá de esa actividad. Que es lo que pasa luego acá. ¿Sí? ¿Vale? O sea, porque todas las actividades deben terminar en una, o si no terminan en una, pues terminan en el hito del proyecto, que es el fin. ¿Ok? Que eso es lo que a muchos grupos le pasó la vez pasada, ¿se acuerdan? Que yo lo dije en palabras, pero no lo hicieron durante el cronograma. ¿Ok? Bueno, miremos ahora los tiempos, ¿sí? Entonces la actividad A y B comienzan en tiempo 0, ¿sí? Y terminan en tiempo 5 y 6. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahora es acumulando los tiempos. ¿Ok? Acumulando los tiempos. Entonces esta actividad H empieza ¿en qué tiempo? Iván. La H empezaría en el tiempo 6, El tiempo 6 porque aquí llevo 6 días, ¿no? Sí, en tiempo 6. Y las actividades C, D y E empezarían ¿en qué tiempo? en el 5. En 5. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar acá. Sí, 5, 5, 5 y 6. ¿Sí? sí, pues eso sí, se mantiene la relación fin-comienzo, ¿sí? Sí, Siempre. se mantiene la relación fin-comienzo. Ojo que aquí no estamos teniendo en cuenta comienzo más días, ¿no? Eso afectaría ligeramente quién comienza y termina y así todas esas cosas, ¿no? Habría que establecerlo acá para que cambie. Bueno, ¿qué pasa con estas actividades? Pues al ladito derecho le agrego hacia dónde llega. Entonces esta llegaría hacia 9, esta llegaría a 8, esta llegaría a 6 y esta llegaría a 18, ¿cierto? Porque le sumo como los días. Miren, 9, 8, 6 y 18. ¿Sí? Y luego, ¿qué vendría? Estas actividades, ¿en qué tiempo comienzan? ¿Sí? Entonces, María Alejandra, ¿en qué tiempo comienza la actividad F? Profe, 5, 8, ¿Está ahí? ¿No tienes que contar nada? 9, No, está ahí mismito. ¿En cuándo comienza la actividad F? ¿En qué tiempo? Al cabo de días. cuando finalice la... no, mentira, 6. 6. 6, de una vez 6, ¿sí? Y esta entonces, la G, 8. 8, ¿cierto? O sea, donde terminó la otra, yo debo comenzar con la mía. Mira, 6, ¿sí? Y, 10. Bueno, la actividad ahí, ¿cuándo comienza, María Alejandra? ¿A cabo de cuántos días? 9. No. Depende de 24. 24, ¿cierto? La mayor, ¿sí? La mayor. 24 y 26. ¿Sí? O sea que el proyecto dura 26 días. ¿Listo? 26 días. Bueno, entonces yo lo monté en Project. Acá está. ¿Sí? En Project. Lo mismo que acabo de hacer está en Project. Y dura 26 días. ¿Listo? Entonces usted puede hacer eso similar con su ruta crítica, ¿sí? La puede hacer a mano, ¿sí? No va a resultar tan fácil como esta porque tiene más actividades, obviamente, ¿sí? Pero podría hacer un análisis de qué está pasando con las actividades de esa ruta crítica, ¿ok? Entonces, mira, aquí están, tarea A, B, C, D, F, G, H, I, ¿sí? Y aquí te puse una fecha, pero porque no tenía una fecha exacta, ¿sí? Y miren que todas las actividades tienen una precedencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pasa con las actividades A, B y AB que comenzaban? Pues tienen su precedencia, que es el hito, ¿sí? Y la última actividad, que es con la que termina, que aquí pues terminó con una actividad, pero su proyecto puede terminar con varias al tiempo, pues termina en este hito, ¿vale? Este es un cronograma perfecto. ¿Por qué es perfecto? Miren acá al ladito. Al ladito no hay ningún día sin trabajar, ¿sí? O sea, este es el calendario del estudiante, ¿sí o no? Todos los días hay que hacer algo, ¿listo?
Entonces, este es el calendario estudiante, por eso yo lo puse así porque en el anterior también era, ¿sí? De estudiante. Pero obviamente habría que tener en cuenta sábados, domingos y todo eso para incluirle los días, ¿sí? Por ejemplo, si yo viniera acá y le dijera que la actividad E comienza un viernes, ¿sí? Pero dura un día. Bueno, perdón, la D comienza un viernes, ¿sí? Y dura 3 días, pues ya no va a ser sábado y domingo, sino que será lunes y martes, si el sábado no se trabaja, o sábado y lunes, si el sábado sí se trabaja, ¿sí? Ahora, ¿qué tan viable sea que haga el mismo trabajo un sábado que un viernes? No viable, ¿sí? Está muy seguramente no va a trabajar lo mismo, entonces usted tiene que empezar a meterle ese famoso colchón, ¿sí? Yo lo que haría sería que yo programo las actividades los sábados, pero le agrego siempre un día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi actividad se va a coger un sábado, le agrego un día en la estimación paramétrica, perdón, en la estimación de pesimista, ¿sí? Y así empiezo a modificar, ¿listo? Ahora, hay una técnica que es muy importante que van a aprender luego en la vida profesional, que es que usted afecta las actividades que duran más tiempo, ¿sí? Y las que hagan parte de la ruta crítica, ¿ok? Son esas dos categorías que uno afectaría. Entonces, no hay que afectar los tiempos de todos. Monten el proyecto, ¿sí? Y miren a ver quién creen que aparece en la ruta crítica. Bueno, ¿cómo sé cuál es la ruta crítica? Me voy a devolver, ¿sí? Ahora me devuelvo. Entonces, 26 y 24, en la última actividad siempre va a ser la misma, ¿sí? Porque me estoy devolviendo lo mismo. En la siguiente actividad, que es la G, la H y la 9, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo más tardío para acabar la actividad? Pues en 24 días, ¿sí? O sea, aunque esta se acaba en 9 y esta se acaba en 18, yo tengo más tiempo para hacerla, ¿sí? Y se acabaría el día 24, ¿cierto? Porque el día 24 empieza esta, ¿sí? Entonces, si yo me devuelvo, aquí sería 24, 24 y 24, y le resto las actividades, ¿sí ven? Entonces, arriba están los tiempos tempranos y abajo están los tiempos tardíos, ¿sí? ¿De acuerdo? Digamos que vamos a darle esos nombres a los que obtenemos la ruta crítica y cuando hablemos de estimaciones y hablamos de pesimistas y optimistas, ¿listo? Para no confundirlos. 10, ¿sí? Porque es el tiempo que más se demora la actividad, pero como nada más hay una, pues sería 10, ¿listo? Me resto y obtengo 7, 6, 20, ¿sí? ¿Cuál sería la siguiente actividad que vendría dentro de ese objetivo de como devolvernos en el tiempo? Pues sería esta, ¿cierto? Porque es la que me hace falta. ¿En dónde termina esta? Pues termina en 6. Y si le resto 1, terminaría en 5. ¿Sí? Esto yo se los voy a pasar, ¿no? Por eso les digo que no necesitan copiar porque yo los voy a pasar y ustedes pueden volver a estudiar. ¿Ok? Entonces, mírense que todas las actividades, antes de llegar al inicio, ya tienen como un tiempo de inicio tardío. ¿Sí? Tiempo de inicio tardío. Entonces, esta inicia por tarde el 20, el 7, el 5 y el 12. ¿Sí? ¿Cuál inicia más tarde de todas? La C. ¿Sí? Y esta actividad no va a iniciar en el tiempo 0, sino que va a iniciar 6 días después. ¿Sí? O sea, yo no necesito iniciarla con el proyecto. ¿Vale? ¿Cuál es mi ruta crítica? Aquellas actividades que no tengan holgura. ¿Sí? ¿Y cómo describo cuáles actividades no tienen holgura? Pues son aquellas que la diferencia entre el inicio temprano, final temprano, inicio tardío y final tardío, ¿sí? No se nota. Por ejemplo, si yo empiezo a mirar acá esto, esta actividad, miren, el temprano es 0, el tardío es 0. ¿Sí? El inicio, ¿no? El inicio temprano de este es 5, el inicio temprano de este es 7. O sea, la actividad tiene holgura, ¿cierto? ¿Una holgura de cuánto? De 2 días, ¿cierto? De 2 días. Y si miran la resta entre estas cajitas que están acá es la misma, ¿sí? Entonces la holgura, ¿sí? La holgura es el tiempo en el que puedo retrasar una actividad, ¿sí? ¿Listo? ¿Vale? ¿Cómo defino el tiempo de holgura? Pues es el tiempo en el cual yo puedo retrasar una actividad de inicio temprano, ¿sí? Para no modificar el cronograma de obra, ¿sí? Eso me ayuda a que si usted necesita o ve que un recurso se está utilizando mucho, mueve la actividad, ¿sí? La mueve en el tiempo. ¿Ok? Luis Carlos.
O sea que no afectaría ejecutar la obra con los dos tiempos que se establecen, tanto con el normal como con el tardío. O sea, después de que cumpla no pasa nada. Exacto, no pasa nada. ¿Cómo se calcula? Pues es la resta del inicio tardío menos el inicio temprano o la finalización tardía menos la finalización temprana. ¿Sí? Esa es la forma de calcular la holgura de la actividad. Y la holgura se da por actividad, ¿no? Cada actividad tendrá su propia holgura. Y al final usted podrá sumar holguras de muchas actividades que van en una misma red lógica para saber cuánto es la holgura total del proyecto. Pero pues eso no es tan importante. Lo importante es la holgura de esa actividad. Bueno, me devuelvo. Todas estas actividades que están acá tienen holgura cero, porque el tiempo tardío y el temprano es el mismo, ¿sí? Ya sea en inicio o en final. Lo que quiere decir que esas actividades hacen parte de la ruta crítica, ¿sí? Entonces, la ruta crítica son aquellas actividades donde la holgura sea cero, ¿sí? Y entonces acá están, miren, estas son. El retraso de algunas de estas actividades prolonga la duración del proyecto e inevitablemente lleva a consecuencias legales, administrativas o técnicas, ¿sí? En el caso de una obra puede ocasionar que pierda dinero, ¿sí? Puede ocasionar que lo demanden, ¿sí? Que le echen un ente de control. ¿Qué es un ente de control? Aquellos entes gubernamentales que se encargan de sancionarlo por no hacer su trabajo a tiempo. Michael. Profe, existe la opción de que dentro de un proyecto no haya ruta crítica, o sea, como que ninguna actividad sea urgente o que por lo menos la ruta crítica se rompa en algún lapso de las actividades, no sé si me hago entender, o sea, que no alcanza a llegar hasta el final, por así decirlo, como en este caso, Sí, sino que el hilo sea por ahí de una o dos actividades, o no sé. la ruta crítica siempre debe ser de inicio a fin del proyecto, porque es la que Ok. me define si se atrasa o no, ¿sí? Empezando por ahí. De segundo, puede haber proyectos que no tengan ruta crítica, ¿sí? Pueden haber proyectos. Pero ponte a pensar, al menos una actividad, ¿sí? Tiene un inicio y un fin del que coincide con el proyecto. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos una ruta crítica, sino que tuviéramos nada más el protocolo de bioseguridad, el protocolo de bioseguridad sería nuestra ruta crítica, porque comienza y termina con el proyecto, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una ruta crítica indiferente del orden o la red lógica que nosotros nos dé, ¿vale? Profe, pero qué pena, pero entonces en ese caso, es que no sé, ¿cómo le digo? El protocolo de bioseguridad no es un hito, No, o sea, no, es una actividad que se porque igual está todo el tiempo ahí, o sea, no, o sea, No. como que está todo el tiempo, pues, o sea, yo sé que precisamente el tiempo sería todo el proyecto, pero igual no es como que, no sé, uno lo tenga presente. Pues como la clase pasada le pusimos 0. No, le pusimos 0 al principio, pero yo entré, es que tú estás en el grupo de Silvia, ¿cierto? No, señor. Recuerda que yo entré y les decía, póngale el tiempo al protocolo de seguridad de toda la obra, ¿sí? Entonces al final le colocan el tiempo de toda la obra para poder decir que la actividad dura toda. O sea, inicialmente estaba 0 como un hito porque no teníamos el tiempo, ¿sí? Pero recuerda que un hito es aquella actividad que tiene duración 0 y el protocolo no tiene duración 0. ¿Sí? Silvia. No, pero iba a preguntar eso, que se supone que los hitos son los que no tienen duración, entonces Que no tienen duración. el protocolo no sería un hito, eso iba a decir. Exacto. Listo. Iván Yesit. Profe, es que Urrea se le cayó el internet y me pidió el favor si lo podía aceptar en la sala. Ya lo acepté. Listo, gracias, profe. Por ahí, Urrea está por ahí. ¿Dónde está? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, la ruta crítica es la cantidad de tiempo, entonces que se puede retrasar, que no se puede retrasar un proyecto, ¿sí? Y aquellas actividades que tienen holguras, como estas que están acá, son las que sí puedo adelantar o retrasar en el proyecto, ¿ok? Entonces, digamos que el problema de la ruta crítica va más enfocado a yo poder saber cuánto me dura mi proyecto mínimo, de manera mínimo, por eso se llama eso, tiempo mínimo en el que dura un proyecto, ¿ok? Cristian. Profe, ahí dice que, pues, usted dice que pueden retrasar o en el proyecto, ¿no? Yo también le podría, digamos, que disminuir a esa mano de obra, pues, para que se alargue
pues disminuir costos, digamos, Sí. de mano. Sí, le Porque digamos puedo, que ahí tengo una holgura grande. bueno, como se darán cuenta más adelante, si yo aumento la mano de obra y la actividad no se reduce constantemente en el tiempo, o sea, no se reduce, no sé, ampliamente, por ejemplo, tiene 40 días y si le coloco otro obrero se demora 20 días, ¿cierto? Porque se parte en mitad. Entonces, esa actividad afecta el presupuesto. Pero si yo tengo una actividad que dura 2 días y le agrego otro obrero y queda de un día, eso no afecta el presupuesto, ¿sí? Entonces, ese caso que nos dice Cristian es cuando la actividad es muy extensa, ¿sí? O muy cortica y yo quiero volverla más extensa. Eso es posible para yo controlar mi ruta crítica, ¿sí? Sí, por ejemplo, ahí está de 15, ¿no? Yo le podría, pues, bajar a la mano de obra para, tengo una holgura ahí de 15 días. Esta exactamente. Entonces ya en las actividades de holgura, cuando ya puedo durar más, si aquí tengo dos cuadrillas, pues a esta le puedo disminuir a una. Esa es la otra opción, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es manejar los recursos de la ruta crítica, ¿sí? Del proyecto. Y cuando ya lo tengamos todos saneados, nos fijamos en los recursos de las otras actividades. ¿Listo? Bien. Oiga, el método de cadena crítica, ¿sí? Ya es parecido al de ruta crítica, pero tiene que ver con un modelo de programación en donde ya aparezcan colchones, ¿sí? Más abundantes en la ruta crítica de un proyecto, ¿ok? O en la ruta de un cronograma. Y tiene en cuenta recursos limitados e incertidumbres del proyecto. Acá no hay un análisis de incertidumbre, entonces no podemos armar una cadena crítica, ¿sí? Pero en general la cadena crítica pues se resalta por el análisis de incertidumbres y de recursos, ¿ok? Mientras que la ruta crítica pues ya más enfocado a tiempos, ¿sí? ¿Usted la puede modificar con recursos? Sí, como está diciendo Cristian ahorita con el tema de la holgura y todo eso. Pero al final la ruta crítica siempre va a ser una y casi que es muy difícil que uno la cambie. Entonces lo que hace es aumentarla o disminuirla. ¿Listo? Bueno, hay unas técnicas para optimizar los recursos en la ruta crítica o en la cadena crítica. Uno es la nivelación de recursos, ¿sí? Entonces usted evalúa las fechas, inicio y final de una actividad, mira esos recursos para dónde se van a ir después de que acabe esa actividad, ¿sí? A ver si los puede distribuir o si los toca decir no, ya se acabó su trabajo o comienza su trabajo otro día, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea es que en una obra real los recursos siempre están contratados, entonces si se dejan de usar, igual hay que pagárseles, ¿sí? Entonces aquí la nivelación de recursos es un poco difícil porque usted sigue pagándoles, ¿ok? Y bueno, ese tema de equilibrio y nivelación de recursos se lo mostró más o menos Andrés en los videos. ¿Listo? Al final, la nivelación de recursos lo que nos lleva a hacer es a distribuir mejor las actividades. Por ejemplo, esta actividad de acá, ¿sí? Tenían dos que estaban comenzando al mismo tiempo, ¿sí? Y luego venía una actividad C, ¿sí o no? Entonces lo que hice fue, pero es que si yo coloco estas dos actividades me tocaría contratar dos cuadrillas, ¿cierto? Entonces optimicemos recursos, nada más con la misma cuadrilla, divido en tiempos estas tres actividades y de esa manera no tengo que pagarle dos cuadrillas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces esta nivelación de recursos ustedes están autorizadas para hacerla, ¿listo? Donde vean que actividades se van juntando una con la otra, ¿ok? Y así hay más herramientas para evaluar esto, ¿ok? Bueno, hay otras que son técnicas de modelado, que es el que pasa así. Entonces usted puede ir modificando el cronograma de acuerdo a lo que vaya haciendo. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Sí? Pues crear una ruta o un diagrama de base, ¿sí? Y luego cuando empieza a decir, bueno, este cronograma me dura 200 días y voy a perder construcción o voy a perder la entrega 2, ¿sí? Porque máximo me puedo durar ¿cuántos días? 60, les dije. Sí, profe, ¿esos 60 días son 60 días hábiles o 60 días contando domingos y festivos? Calendario que son contando domingos y festivos. Listo, profe, gracias. Calendario. Entonces, usted crea otra versión y empieza a modificar. Empieza a modificar, a ver qué pasaría, ¿sí? Muevo esta actividad, nivel este recurso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, está la simulación. Bueno, esto ya es aplicar unas técnicas de distribución de duraciones, ¿sí? Esto, pues, va a quedar de tarea, pero yo lo quiero que lo hagan es para la siguiente semana, pero nótenlo por ahí, que es análisis de Monte Carlo, para que lo investiguen, ¿sí? Y esto va de la mano con los análisis que
que es el fast track, ¿sí? Que hablamos la semana pasada, ¿sí? Entonces hay unas técnicas ahí de modelado y de control de cronograma que son muy importantes. Entonces apunten el análisis de Monte Carlo, luego más adelante les voy a pedir algo sobre eso. Dame aquí esta cosa, ya que. Bueno, también está la compresión del cronograma, que tiene que ver con otras herramientas que se pueden utilizar en él, ¿sí? Y pues yo me voy a ir de una vez a mi cronograma, este que está acá, y a establecer, a ver, cuáles serían las actividades que me están evaluando de esa ruta, ¿sí? Entonces imagínense que usted ya estableció el cronograma, ¿sí? Aquí en la opción de tareas y eso, ¿sí? Pues usted puede modificar las actividades, puede adelantarlas, puede subirlas de nivel, ¿cierto? Cosas que ya más o menos vieron, ¿sí? En recursos, entonces ya empieza a asignar las personas que se van a encargar de las actividades, ¿cierto? Entonces aquí donde dice asignar recursos, usted puede crear los recursos o los obreros o los ayudantes, y también puede asignar materiales de obra y equipos, ¿sí? La idea pues sería que además de obreros le asignara también materiales de obra, ¿sí? Y equipos, para que la actividad una vez tuviera un costo, ¿sí? Pero ese es un costo estimado inicial según la duración de la actividad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí obrero de general, pongámosle, oficial general. Y voy a colocarle que esto es una estructura, entonces obrero estructuras y oficial estructura. Entonces, aquí puedo señalar las actividades, ¿sí? A ver a cuál le asigno cada uno de los recursos. Y acá en el diagrama, pues en teoría se deben ir asignando. O usted le puede dar doble clic y asigna el recurso directamente en la actividad, ¿sí? Dependiendo de cómo lo quiera hacer, ¿vale? Por ejemplo, le puedo dar aquí doble clic y acá salen todas las opciones de la actividad, ¿sí? El nombre, desde cuándo inicia, cuándo termina, ¿sí? Las predecesoras, ¿sí? Que en este caso es el inicio, y los recursos, ¿sí? Entonces aquí puedes seleccionar los recursos que acabé de crear. Vamos a asignarle a un obrero, bueno, el general y el oficial general. Y esta cantidad de 100% indica que solamente hay uno y uno, ¿cierto? Uno y uno. Entonces, mire, yo podría asignarle uno y uno y la actividad en estos momentos dura 5 días, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le asigno ahora al oficial, solamente, perdón, al obrero 200%? ¿Sí? No pasa nada porque el otro señor no te asignó nada, ¿sí? Está en el 200%. Entonces, esta actividad por ahora está dependiendo del recurso, ¿sí? Y está diciéndole que estoy utilizando 2 y 2, ¿sí? 2 y 2, ¿vale? Eso es que me tiene que afectar, me tendrá que afectar este tiempo, ¿cierto? Entonces hay que enlazarlo con el tiempo porque ya no dura 5 días, sino que dura 2 y medio, ¿sí? Por decirlo así, ¿vale? Pero a todas las actividades yo le voy a asignar por ahora 100, ¿sí? 100. Acá si voy otra vez a asignar recursos, ¿sí? Puedo ver que ya esta está asignada a la actividad A. La actividad B ninguna. Entonces asignémosle también esta, asignar, ¿sí? Y ya una vez miro lo que le pasó acá, mire, ¿sí ve? ¿Qué significa esto? Que está sobreasignando un recurso, ¿cierto? O sea, él con 100% no puede hacer estas dos actividades al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos venir aquí a... ¿Dónde está? Tarea, uso de recursos, acá, hoja de recursos, ¿sí? Y en la hoja de recursos, ¿sí? En la parte aquí encima de tareas, aparecen los recursos que están sobreutilizados, ¿sí? Con el 100%. ¿Qué significa eso? Que uno y uno no me sirve. Entonces me toca ponerle acá 200. Y acá 200. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ahora hay 2 obreros y 2 oficiales. ¿Sí? Y que ellos son los que me están utilizando. ¿Por qué les decía que pueden hacerlo por cuadrilla? Porque en realidad el oficial no necesito 2 veces, ¿no? El que necesito 2 veces es el obrero. Lo que pasa es que Project no entiende eso, ¿sí? A menos de que usted le diga que el oficial se dedica menos tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que te tocaría entrar ya al oficial como tal, que es el oficial general 200%, ¿sí? Y tocaría cambiarle el calendario de ese elemento, ¿sí? Pues eso no me voy a meter porque ya es un análisis más detallado de cada uno de los elementos.
Entonces solamente quiero es que esto no aparezca en rojo, mejor dicho. Que esto no aparezca en rojo. Que no haya sobreasignación. Bueno, acá está el diagrama de red un poquito más detallado. Y me vuelvo al diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de Gantt, es el que voy a obtener de la impresión final. O sea, yo necesito que usted me imprima esta vista. ¿Ok? Esta vista, que es lo que vamos a utilizar. Y ese va a ser el anexo ese que les digo que es el anexo final. ¿Ok? Bueno, aquí ya asigné. Mire, ¿qué pasa si asigno a este señor, el general? Se sobreasignará también, ¿no? Porque aquí no he terminado esta y ya voy empezando tres diferentes, ¿sí? Entonces a estas actividades, a la C, bueno, voy a asignarlo mejor por acá en recursos, me gusta más por acá, asignar recursos. Entonces voy a ponerle al de estructuras, por ejemplo. Entonces asignar el de estructura, asignar este. ¿Sí? Y aquí este voy a hacerle lo mismo. Asignar estructuras, asignar este. Anda, asigné el que no era. Listo. Me voy acá a la actividad, a la D, que fue la que asigné, la que no era. Y le borro este que es el general. Suprimir, aceptar. Mire que ya este está diciendo, oiga, madre, tengo gente que está cansada, no puedo hacer 2 actividades al tiempo, ¿sí? ¿Cómo va a hacer eso? No puedo hacer eso. Ah, no, pero necesito hacer esta actividad también. Lo hacemos por este lado. Estructuras, obrero. Oiga, pero le dije que estaban cansados, ¿por qué me lo ponen a hacer 3 cosas al tiempo? ¿Cierto? No puede hacer eso. Entonces, vamos a la hoja de recursos y le colocamos acá el 300. ¿Listo? Y vamos a diagrama de Gantt. Ya estoy viendo, miren, no hay ninguna actividad en rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjese, viene esta actividad. Esta actividad, Daniel, ¿qué tipo de obrero le asignaría? Digamos que sea, con cualquier obrero puede hacerlo, ¿listo? ¿Cuál le asignaría? ¿El de estructuras o el general? A este que está acá. Daniel Felipe. El de estructuras. Si le asignan el de estructuras, ¿será que no hay un sobreuso de esa estructura? Pero pues, digamos, el del general también está pues como equivalente, ¿no? O sea, digamos ahí como... ¿Dónde se está utilizando el general? El general se está utilizando en las actividades A y B, ¿no? Sí. Los 2 generales, porque hay un 200%. Si yo le asigno aquí el de estructuras, no puede porque ya los 3 están acá utilizándose. Bueno, en realidad cuando ya está acabando. El general ya acabó, porque mire que esta ya acabó. Entonces yo tengo que venir aquí a asignación de recursos en la tarea F. Si le asigno la estructura, se sobreusa. Entonces le puedo asignar el general. ¿Sí? Y no me apareció nada en rojo, ¿cierto? Ahora también depende de la actividad, ¿no? Porque si esto sigue siendo estructuras, ¿qué me tocaría hacer? Mover la actividad, ¿cierto? Mover la actividad. Para que no tenga que ponerle 400%. ¿Sí? O aunque puede que no, porque mire, ¿ve? Si yo le asigno el de estructuras, mire, asignar de estructuras, no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque tenía 3. ¿Se acuerdan que tenía 3? ¿Sí? Y esos 3, aquí ya quedó desocupado 1. Entonces, breve, aquí se puede encargar de esto. ¿Sí? Se puede encargar de esto. ¿Sí? O sea que podría asignarle cualquiera de los 2. ¿Sí la vieron? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí usted empieza a decir, oiga, ¿cuál le asigno? ¿Cuál le quito? ¿Sí? Creo que aquí no me deja quitarlo, me toca meterme en la actividad. Quitémosle el general. Listo. Ahora, ¿qué pasa si a esta actividad le asigno estructuras? Ahí sí se sobreusa, ¿cierto? Porque ya están los 3 ocupados. ¿Sí? Entonces, a esta sí me toca asignarle un general. Pero lo que pasa es que el general ya estaba en 200% y se está sobreutilizando. ¿Sí? O sea, si yo aquí le asigno general a este, ¿sí? A general, tengo 2 equipos. Entonces, esta actividad debería cambiar su tiempo porque le asigné 2. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiende o no? Iván, dime. Profe, cuando duplica los porcentajes, ¿se refiere a como a duplicar el personal? O sea, usted ya tiene configurado el recurso en Project y al poner el doble porcentaje es que está utilizando más personal, ¿sí? No, Project funciona así. Tú le asignas el doble y ya una vez él dice que tiene doble personal. De una vez. Ah, listo. Silvia. Profe,
al asignarle, digamos, el 200%, digamos, ahí estamos trabajando con 3 de estructuras, estaríamos trabajando con una cuadrilla 1x3, o sea, un oficial y 3 obreros, o 3 de 1x1. Sí. Hagámoslo así, que sean 3 obreros y un oficial. Lo que pasa es que acá yo lo hice con todo el equipo, porque... Sí, hay que hacerlo con todos, porque Project trabaja así, sí. Profe, y otra pregunta, hay, digamos que hay un sobreuso del personal, como usted decía ahorita. ¿Mover la actividad nos basamos en eso? O sea, simplemente la movemos porque vemos, o sea, basándonos en eso, o sea, no hay de otra. No, Se hay de otra. necesita mover. Sí, mira, por ejemplo, voy aquí a hacer un guardar acá un momentico. Ya le voy a dar el descanso, relax. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los obreros de estructuras, ¿no? Y no están en sobreuso, ¿cierto? Pero si yo le coloco aquí el general, a los generales así, aunque suene feo, yo lo hubiera podido echar acá, porque aquí ya acabaron sus actividades, ¿cierto? Entonces, para que no tenga que contratar a los 2 generales, ¿sí? Lo que voy a hacer es mover esta actividad, que es la actividad H. Oiga, borré esto. ¿Sí? Entonces la actividad H la muevo. ¿Cómo hago para moverla? Que ya no dependa de esta, ¿sí? Sino que dependa una de estas 2 que son las que sueltan a los estructurales, ¿cierto? ¿Sí me entienden? O sea, si no me entienden, me va levantando la mano, por favor. ¿Sí? O sea, hay que jugar es con los predecesores para mover las actividades según si hay sobreuso del personal, de los recursos, ¿sí? Es mover los predecesores de acuerdo a dónde la tengo que mover, ¿sí? Exactamente. Ah, ya, profe. Listo. Entonces, bueno, así hacemos las cosas. No la voy a mover porque se supone que pues debo plantear la ruta crítica. Entonces me voy aquí a la opción de asistente para diagramas de Gantt, ¿sí? Y me dice, voy a mover el sistema de diagramas a ver cómo funciona. ¿Y qué quiero obtener yo? Quiero obtener la ruta crítica, ¿sí? Le doy siguiente. ¿Qué va a tener en cuenta? Recursos y fechas nada más, recursos también. Bueno, ya cuando haya asignado todos los recursos, ¿no? Vámonos que solamente recursos, ¿sí? Vamos, pongámosle fecha también. Por caso. Siguiente. ¿Desea mostrar la línea de vínculo en reactores dependientes? Sí. Siguiente. Dar formato. Vamos a ver si me sale y salió. Las actividades en rojo son las actividades de la ruta crítica, ¿sí? ¿Se acuerdan ahorita qué actividades eran? ¿Sí? Eran las actividades. ¿Dónde está? Actividades A, E, F, G e I. ¿Sí? A, F, G, I. A, E, F, G, I. A. Déjame salir el asistente. A, E, F, G, I. ¿Sí? Son las que aparecen en rojo. Entonces, para no tener que complicarme con los obreros, esta actividad, miren, no hace parte de la ruta crítica. O sea que puedo moverla. ¿Sí? Lo que Silvia está diciendo ahorita. Voy a mover una actividad, pero saque la ruta crítica primero para ver si la puede mover, porque es que si hace parte de la ruta crítica, no mueva esa vaina. ¿Sí? No la mueva. Antes agréguele más obreros para que se demore menos esa actividad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, hagámosla acá. Vamos a mover esta actividad. La puedo mover al final de esta, ¿no? Al final de la actividad 6. ¿Sí? Entonces, esta actividad le pongo acá, es dependiente de la 4 y de la 6. Y miren, ya se movió. Entonces, ya puedo asignarle a los obreros que salgan de acá, ¿no? Que salgan de acá. Y van a quedar bien. Y estos se van a asignar los que salgan de acá. Entonces, al final contraté 3 obreros estructurales y 3 obreros de general. 5 personal en total, 5 obreros. Y 2 oficiales, ¿sí? Y esos son los que voy a costear en mi proyecto. ¿Sí lo ven? ¿Cómo vamos a hacer esto? Recomendación, haga esto para cada entregable, ¿sí? Y luego una a los entregables, ¿sí? O sea, usted saque ruta crítica por entregables, ¿sí? Por entregables. Y luego empieza a unir todos los entregables para armar la ruta crítica de todo el proyecto. ¿Listo? Bueno, vamos a descansar entonces. Vamos a descansar 10 minutos. ¿Listo? Vale. Bueno, muchachos, excelente semana. La otra semana entonces nos vemos con el quiz
y con el informe. Si los grupos se ven cogidos o algo el domingo, me avisan.